Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer y es que ya solo quedan 7 días de hecho para que empiece la competición en los Juegos Olímpicos, unos 10 para que empiece de forma oficial y vamos a ordenar todos los deportes olímpicos de verano según mi criterio personal. Son ni más ni menos que 51 disciplinas deportivas las que tenemos que ordenar en esta tier list o en este tier list, la verdad que no sé con qué género decirlo, así que no me voy a enrollar mucho y vamos a empezar. Aquí estáis viendo las 5 categorías que he elegido, que van desde BOF, que es bueno, pues lo que más me alucina y emociona dentro de unos Juegos Olímpicos, siempre pendiente, que querría decir un poco, bueno, lo que siempre que está en los Juegos Olímpicos, siempre que ese día hay una competición, pues lo tengo en la agenda para poder verlo, de una, que son deportes que me entretiene mucho ver en los Juegos Olímpicos. Si no hay otra cosa, que serían unos deportes que pues bueno, no son los que más me gustan a nivel personal, pero la verdad que yo, ya me conocéis, en los Juegos Olímpicos trato de ver todos los deportes, así que al final acabo viéndolos y disfrutando con ellos muchísimo, pero bueno, de alguna forma hay que nombrar a las categorías ya más bajas. Y por último, mejor me callo para esos deportes que, a ver, no voy a decir que hateo, porque la verdad que todo el vídeo lo tenéis que ver desde la perspectiva que soy un enamorado de los Juegos Olímpicos, pero que sí que son los deportes que a lo mejor pues tengo una opinión un poquito más crítica de ellos. Así que nada, vamos a empezar ya, os iré diciendo un poco los criterios que voy a tener en cuenta según vayan saliendo, pero vamos, básicamente pues opinión puramente personal. Vosotros podéis tener otra totalmente distinta y de hecho os estoy dejando en la descripción del vídeo el enlace a la tier list por si queréis hacerla. No está el breakdance, que es el único que aparece nuevo en los Juegos de París, porque esta lista se hizo para Tokio, pero bueno, la verdad que me encantaría que me la dejaseis por los comentarios, no podéis, pero por Twitter o por cualquier red social y verla porque creo que puede ser muy entretenido. Así que nada, ya sí que sí vamos a empezar a ordenar estos deportes y empezamos con el tiro con arco. Un deporte que la verdad es uno de esos que quizás solo veo en los Juegos Olímpicos, no es un deporte muy seguido, al menos aquí en España. Pero sí que me gusta mucho cuando llegan los Juegos Olímpicos y una de las cosas que más valoro es el formato, que sea entretenido. Creo que ese formato 1 contra 1, de forma que se van sucediendo las tiradas de los arqueros, también la modalidad por equipos es muy entretenida, así que la categoría sin duda es de una. En los Juegos Olímpicos de Río me acuerdo que estuve muy enganchado al tiro con arco, en los de Tokio no tanto, pero la verdad que tengo muchas ganas de verlo, así que ahí se va a quedar. Ahora vamos con la natación artística, que creo que va a ir a si no hay otra cosa, porque es un deporte que tiene un mérito increíble, la verdad. O sea, yo sería incapaz y creo que es muy exigente a nivel físico hacer todo lo que hacen dentro del agua, pero sí que es verdad que siempre en estos deportes que tengan unos criterios subjetivos es algo que para mí le resta algo. Bueno, quizás en algunos matizaré esto que acabo de decir, pero como norma general sí que lo veo así. Y también, esto creo que ha cambiado bastante con el nuevo reglamento de la natación artística, pero solía ser un deporte en el que las medallas ya estaban claras antes de empezar, porque los entendidos pues ya saben cuáles son los ejercicios que más puntuación van a recoger, y entonces pues eso hacía que siempre en su momento pues era Rusia primera, segunda España, tercera Ucrania, ¿no? A lo mejor. Y eso creo que también es algo a valorar, ¿no? La emoción de cada deporte. Creo, ya digo, que con el nuevo reglamento, por lo que viene el Mundial y tal, está mucho más abierto. Entonces quizás después de París tenga que decir que lo subimos aquí a de una, porque sí que creo que es un deporte bastante fácil de seguir y bonito por la televisión, pero bueno, de momento se queda aquí, aunque ha mejorado mi opinión últimamente, la verdad. Vamos con el atletismo. Creo que casi todos estaréis de acuerdo conmigo que es el deporte de los Juegos. Son unas 50 pruebas las que hay dentro del atletismo, tan diversas como carreras de velocidad, carreras de fondo, de obstáculos, maratón, marcha, lanzamientos, saltos. Es el deporte que creo que genera las historias más fuertes y más grandes de los Juegos Olímpicos, así que sin duda se va para la primera categoría y los voy a intentar ordenar también un poco a nivel horizontal entre las categorías, porque va a haber unos 10 por cada una, así que creo que va a ser el primero muy probablemente. Vamos ahora con el bádminton, un deporte que en España está muy ligado a la figura de Carolina Marín, no sé en el resto de países, sobre todo seguido en Asia. Por cierto, Carolina Marín, que en los Juegos de Río fue campeona olímpica, los de Tokio se los perdió por lesión y aquí está de nuevo ya entre las mejores del mundo. Lo voy a poner en de una. Los deportes de raqueta siempre son muy divertidos. Sí que es verdad que el bádminton a veces me parece demasiado rápido, en el sentido de que pierdo un poquito la noción de enterarme de lo que está pasando, ¿no? Yo que estoy muy acostumbrado al tenis. Sí que lo voy a poner por delante del tiro con arco, pero creo que esa es su categoría, la verdad. Vamos ahora con el béisbol, un deporte que no va a estar en los Juegos Olímpicos de París, que sí que estuvo en los de Tokio. Por eso está en esta tier list, igual que el karate. Son deportes que son muy seguidos en Japón, pero que no tenían su presencia garantizada en los Juegos de París y van a quitarse, aunque el béisbol, junto con el softball, que es el que lo acompaña en su categoría femenina, van a volver en Los Ángeles, porque en Estados Unidos también es muy seguido el béisbol. Así que bueno, de todas formas vamos a considerar estos 3 deportes también para la tier list, porque creo que no le resta nada. Y el béisbol, junto con el softball, los voy a valorar un poquito a la vez,
se van para el final. Probablemente porque no soy un gran conocedor del tema, pero os tengo que contar una anécdota, y es que en los Juegos Olímpicos de Tokio yo estaba, vamos, después de 5 años sin Juegos Olímpicos, estaba emocionado con que volviesen, y me quedé a ver lo primero que había, que hay algunos deportes que empiezan antes de la ceremonia de inauguración. En París, de hecho, va a empezar el primer partido que hay de cualquier deporte es en justo 7 días, un España-Uzbekistán de fútbol masculino. Bueno, pues en este caso fue un partido de béisbol y yo me quedé a verlo por ello, pero me aburrió muchísimo. O sea, no es un deporte en el que al final muchas de las veces tienes la sensación de que no está pasando nada, y solo bolas, lanzamientos, strikes, y pueden ser muy largos, y para mí pues no es lo más entretenido. Si lo tengo que ver, y cuando vuelva en Los Ángeles lo veré, pero no es el deporte del que más disfruto. Y el softball, bueno, pues es muy parecido, es en un campo un poco más pequeño. La gran diferencia es que en el béisbol se lanza por encima de la cabeza, en el softball se lanza por debajo. Pero bueno, los voy a valorar aquí a la vez y los dejamos ahí en la última categoría. Vamos con el baloncesto 3 contra 3, uno de esos deportes que el COI introdujo en los Juegos de Tokio, sobre todo buscando la atención de los más jóvenes. Y es un deporte que necesito valorar un poco más. Sí que lo vi en Tokio y me gustó bastante, por eso lo voy a poner ahí en siempre pendiente. Este año creo que voy a estar siempre pendiente, por lo tanto creo que la categoría es la adecuada. Además, las chicas españolas son bastante buenas, están clasificadas. Es un deporte rápido, muy fluido, que creo que va a ir ganando un poquito de presencia en los juegos. Y por eso lo voy a dejar ahí, pero creo que todavía necesita sentarse un poco, porque hay gente que es un poco detractora, que lo ve como algo que no se parece en nada al baloncesto, que es mucho más de mentira y puede dar esa sensación cuando lo ves al principio. Pero yo creo que es un poco como el vóley playa al voleibol, y el vóley playa, que ya lleva más ediciones, creo que está sentado, y el baloncesto acabará así, el baloncesto 3 contra 3. Creo que sería muy importante que en algún momento veamos alguna estrella jugando. Por ejemplo, en España pues está Javi Beirán, que fue un gran jugador de baloncesto 5 contra 5, pero imaginaos que de repente un jugador de la NBA le da por meterse al equipo de Estados Unidos. Pues creo que le daría mucha fuerza. Por cierto, os tengo que decir que el viernes voy a subir al canal el vídeo que más ilusión me hace, sin duda, y que espero que a vosotros os guste mucho. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos con Anthony Daimiel, y él me estuvo hablando precisamente del baloncesto 3 contra 3 en uno de los trozos de ese vídeo, que quedó bastante largo y del que disfruté un montón. Así que nada, si queréis verlo, suscribiros, porque lo tenéis ya nada, en 2 días, y creo que merece muchísimo la pena, como siempre, oír hablar a Anthony. Vamos ya con su hermano mayor, el baloncesto, que se va directamente a la categoría de voz, porque es un deporte que creo que significa Juegos Olímpicos aquí en España, con las finales de 2008 y 2012 contra Estados Unidos más aún. Pero creo que es un deporte que todas las miradas están de alguna forma puestas en el equipo de Estados Unidos, y ahora la rivalidad con otros países empieza a subir la competitividad. Incluso un deporte para el que es muy difícil clasificarse, solo 12 países. España ha conseguido recientemente clasificarse ganando a Bahamas, y no faltaremos a los Juegos. Hemos estado en todos desde el 2000, solo Estados Unidos, Australia y España lo han conseguido. Y hombre, yo voy a estar pendiente siempre, y de hecho voy a ir a ver algunos partidos, entre ellos uno de Estados Unidos, otro del equipo femenino de España. Os traeré un vídeo, si os parece, al canal, y bueno, va a estar ahí. Y no lo pongo delante del atletismo porque creo que el atletismo tiene un aroma especial, pero bueno, es uno de los deportes que más sigo además, así que nada más que decir. Tenemos aquí el boxeo. El boxeo es un deporte que tengo un poco sentimientos divididos, porque por un lado creo que es un deporte que me interesa bastante seguir. España lleva además bastantes boxeadores, y en general creo que es un deporte que no controlo mucho, pero que es, vamos, también admirable la capacidad que tienen. Pero tiene algunos asteriscos, como por ejemplo que los jueces en algún momento, creo que fue en Londres 2012 o en Río, no me acuerdo, ya han sido condenados por corrupción. De hecho, la Federación de Boxeo estaba ahí un poco también en entredicho por ello. Y creo que eso le resta un poco. Yo además, a ver, no soy un gran entendido del boxeo. Lo voy a poner en D1, pero por detrás del tiro con arco. Por eso les doy ese pequeño tirón de orejas, ¿no? Aunque sea un deporte mucho más espectacular y seguido que el badminton o el tiro con arco, los voy a poner ahí detrás por ello, pero vamos, también creo que es un gran deporte a seguir. Tenemos aquí el piragüismo en slalom, por esas puertas que vemos en el pictograma, que es otro de los deportes que me encanta, la verdad. Uno de esos deportes, como os decía, el tiro con arco, que no consigo seguir por falta de tiempo, o de que tampoco es muy fácil verlos en la televisión, ¿no?, en los Juegos Olímpicos, pero que me gusta mucho, y de hecho me gusta más que el tiro con arco. También España es más potente, y de verdad, o sea, si no lo habéis visto, recomiendo muchísimo que sigáis este deporte. En la final se lo juegan toda una bajada, y es que si te pasas una puerta tienes que ir como, bueno, supongo que lo habéis visto, pero si no, tienes que ir como remontando puertas, abajo, arriba, hacer un descenso, y es que si te pasas una puerta estás fuera. Si la tocas también tienes muy pocas opciones. Me parece que es uno de los deportes más emocionantes y más frenéticos que hay en los Juegos Olímpicos, así que se va ahí al siempre pendiente, y de las primeras categorías, la verdad, o sea, de los primeros deportes que va a aparecer ahí. Y vamos ahora con su primo mayor, o su hermano mayor, el piragüismo.
digamos, en aguas tranquilas, un deporte que también es muy importante en España. De hecho, es el segundo que más medallas nos ha dado a lo largo de la historia, con 20 solo detrás de la vela, y está a 1, así que no me extrañaría que en los Juegos Olímpicos de París lo adelantase. Y, a ver, a mí, como deporte, creo que me gusta un pelín menos que el de slalom porque me parece menos emocionante lo que os estaba diciendo. Pero es un deporte del que sin duda siempre tenemos que estar muy pendientes, así que no se va para allá. Se va a ir para la categoría de siempre pendiente. Vamos a poner por detrás del baloncesto 3 contra 3. Continuamos con las dos modalidades de BMX. Creo que esta es la de BMX Freestyle y esta las de carreras de BMX como tal. Y a ver, tengo que decir que creo que este deporte es probablemente el que menos he seguido en los Juegos Olímpicos. Quizás alguno aparezca después que también luche con ellos. He visto algún highlight y tal, pero en directo no sé si he visto alguna competición, os tengo que ser sinceros. Y esto es en parte porque España no tiene ninguna tradición de BMX. De hecho, nunca hemos participado. Es el único deporte de la lista, creo que con el breakdance, que empieza este año y no hemos clasificado a nadie. Es el único deporte que nunca ha tenido presencia española. Bueno, el béisbol imagino que tampoco. Bueno, sí, en Barcelona 1992, claro. Entonces, por este motivo no soy un experto. Sí que me parece entretenido por las cosas que he visto. Entonces, yo creo que los voy a meter en de una, ¿no? Porque creo que me interesarían bastante. Sí que voy a poner las carreras por delante de lo que viene siendo el BMX Freestyle, por ese componente artístico que hace que sea más subjetivo. Pero vamos a dejarlo ahí porque creo que es un deporte que podría estar en siempre pendiente si estuviese más acostumbrado a verlo, pero lo tengo que dejar ahí al final. En cambio, sí que estoy mucho más acostumbrado a ver mountain bike, que es un deporte que tiene más tradición en mi país y por tanto pues es más fácil interesarse por él. Y sinceramente, en los últimos dos Juegos Olímpicos he estado muy pendiente de las carreras masculinas, sobre todo, en las que España además acabó con bronces en las dos, en 2016 de Carlos Coloma y en 2021 de David Valero. Y me parece una competición preciosa, súper exigente, muy fácil de seguir también por televisión, que es otro de los criterios que ya veis que estoy teniendo en cuenta, porque al final pues es como lo consumimos. Así que lo voy a poner en... creo que en voz, porque es que tengo muchas ganas de que llegue la carrera de mountain bike y ahí no necesito ni que haya opciones de un español ni nada. O sea, es algo que veo porque me interesa mucho y creo que tendría que hacer el esfuerzo por seguirlo más allá de los Juegos Olímpicos. Lo voy a poner en siempre pendiente, pero creo que de verdad se merece estar ahí más arriba. Si veo que quedan muchas arriba, ya lo bajaré. Y es que de hecho lo voy a poner por delante del ciclismo. Es verdad que el ciclismo, pues sí que lo sigo ahora que está el Tour, por ejemplo, fuera de los Juegos Olímpicos. Es verdad que el ciclismo sí que lo sigo, por ejemplo, pues fuera de los Juegos Olímpicos, no, ahora por ejemplo está el Tour. Pero creo que en los Juegos Olímpicos dependes un poquito más de cómo sea la carrera, de cómo sea el recorrido, de si hay un equipo que la controle o se rompe un poquito más, ¿no? Creo que sí que es muy interesante. Además, históricamente se disputa el primer día y es uno de los grandes platos fuertes para abrir los Juegos Olímpicos. Pero lo voy a poner por detrás del mountain bike, así que lo voy a poner siempre pendiente, el primero, eso sí, por delante del piragüismo de slalom. Y el ciclismo en pista es otro deporte con gran tradición en los Juegos Olímpicos, que reparte un montón de medallas con muchas pruebas distintas. Últimamente es una pena que España no está teniendo nada de representación en esta prueba. Creo que solo llevamos a una pareja en estos Juegos. Pero la verdad que es un deporte también que creo que es muy bueno para interesarse por él y aprender, así que lo voy a poner siempre pendiente. Ya estáis viendo que es que me gustan mucho los Juegos Olímpicos, tengo que ser sincero, y pues las tres primeras categorías se van casi todos. Lo voy a poner por delante del piragüismo, porque siendo objetivos creo que me gusta más, así que lo tenemos por ahí. Ahora vienen los saltos de trampolín. Un deporte que creo que relaja mucho, ¿no? O sea, es de esos deportes que me he levantado pronto para ver los Juegos Olímpicos, he estado sufriendo con partidos de España, tal, lo que sea. Llega un momento ahí de calma, copiando, y me apetece ver saltos de trampolín para relajarme. Pero es verdad que tampoco es que sea de los deportes que más ganas voy a tener de ver. Los saltos de trampolín, que por cierto es un deporte que históricamente en España no ha tenido un gran seguimiento ni grandes deportistas, con permiso de Javier Illana, pero ojo, porque en estos Juegos Olímpicos tenemos por ejemplo a una pareja formada por Nico García y Adriana Badía, que han sido bronce en el Campeonato Mundial, a Ana Carvajal, que ha sido campeona de Europa con solo 17 años, así que cuidado con ello, que por cierto es un deporte que es mucho más seguido en México. Quizás los que lo estáis viendo desde allí lo tenéis mucho más presente, me encantaría que me lo dijeseis por comentarios, y no sé si os interesaría algún vídeo de estos detallando un poco cómo llega España a París 2024, dejadme en los comentarios si es así y lo grabamos en estos días como previa. Vamos ahora con la hípica, que ya os adelanto que con sus tres modalidades van a venir a llenar un poquito esta parte baja de la Tigris, que se está quedando muy vacía. Y empezamos con la doma, que de hecho se va a ir al final del todo, porque me acuerdo que en algunos Juegos Olímpicos sí que lo he visto, aquí hablo sabiendo, y me pareció muy aburrido, sinceramente, o sea, muy aburrido. No lo vería probablemente ni aunque haya opciones españolas, o sea,
Bueno, es que la verdad que al final lo voy a ver. Pero veré todos los deportes de estos Juegos Olímpicos. Sería un buen reto. Pero bueno, lo vamos a poner ahí. Y sus otras categorías sí que creo que son un poco más dinámicas. Competiciones de saltos, de concursos completos. Los saltos los voy a poner ahí arriba. Porque creo que sí que, oye, tienen además mucha historia en los Juegos Olímpicos, pero no es nada que me apasione. De hecho, están bastante por detrás de la natación artística y creo que habría que darle una vuelta a este deporte. Vamos con la esgrima, un deporte que ha estado en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos. Son 5: atletismo, natación, gimnasia, ciclismo y la esgrima, que quizás es el menos mediático de estos 5. Me pasa un poco como con el badminton, en el sentido de que a veces me parece demasiado frenético, de 5 segundos de lucha no sabes ni qué ha pasado y porque ves que el peto se enciende, ¿no? Pero a nivel técnico tiene que ser muy exigente. Lo voy a poner en... Creo que en sí no hay otra cosa, la verdad. O sea, lo voy a poner en de una, pero creo que sería un poco engañarme a mí mismo porque no es un deporte que suela seguir mucho. Sí que lo voy a poner el primero, respetando también un poco la historia que tiene. Quizás debería aprender un poquito más de él, pero tengo que ser sincero y ponerlo ahí. Y vamos ahora con el hockey. La verdad que todos los deportes de equipo me parecen muy seguibles, digamos, muy entretenidos, muy divertidos, porque además duran todos los Juegos Olímpicos prácticamente, están involucrados muchísimos países, le dan mucha vida a los Juegos Olímpicos. España también tenemos la suerte de que ha clasificado un montón de equipos y tiene mucha tradición. Quizás el hockey es el que menos me gusta de todos los deportes de equipo, lo tengo que decir. Entonces por ello se va a ir a de una y se va a ir por detrás del boxeo, porque no sé, me parece como menos limpio de ver, por decirlo de alguna forma, menos divertido que otros. Pero tiene que estar ahí. Y el fútbol olímpico, es verdad que le voy a dar un pequeño palo y lo voy a poner por detrás del hockey, aunque sigo mucho más el fútbol que el hockey, obviamente, y más ahora con esta Eurocopa de la que venimos. Pero es un deporte que en la categoría masculina pues pierde bastante los Juegos Olímpicos por el hecho de que no vayan los mejores, porque al final en casi todos los deportes estamos viendo a las grandes estrellas del deporte mundial, y en el fútbol pues ya sabéis que me han combinado sub-23 con 3 excepciones, que normalmente tampoco suelen ser grandes estrellas ni jugadores muy mayores. Así que creo que por ahí pierde un poquito la gracia. Esto, por cierto, viene de una pugna ahí con la FIFA y el COI, que no querían que opacase al Mundial, porque al principio los Juegos Olímpicos sí que iban los mejores porque era la competición, no había Mundial. De hecho, ya sabéis que Uruguay ganó 2 Juegos Olímpicos que organizó la FIFA y por eso tienen 4 estrellas en su escudo en vez de 2, que son los mundiales que ganaron. Pero por ello se van a ir a... ¿Los pongo en si no hay otra cosa? O en de una. Es que, a ver, tengo muchísimas ganas de ver la competición femenina, porque España llega como campeona del mundo, como campeona de la Nations League, y ahí sí que van las mejores, y voy a estar bastante pendiente, la verdad. O sea que sería eso, siempre pendiente. El fútbol masculino sería, si no hay otra cosa, entonces vamos a hacer un equilibrio y los vamos a poner en de una por detrás de los saltos de trampolín, ¿vale? El golf, fijaos, a ver, esto quizás si lo hago otro día cambie un poco de opinión. El golf, la verdad que es un deporte que es muy mediático. O sea, creo que tiene mucha gente que el golf es de sus deportes favoritos, ¿sabes? Yo no lo sigo nada. De pequeño era muy hater del golf, tengo que decirlo. Pero en su inclusión en los Juegos Olímpicos, que este se incluye en 2016, de nuevo, porque había estado en 1904 por ahí, se vuelve a recuperar y me gustó bastante. Un formato ahí más corto de lo que suele ser habitual. Y me pareció más interesante de lo que yo pensaba. Así que tengo ahí que recoger un poquito de cable. Pero hombre, sí que es verdad que quizás la definición es, si no hay otra cosa, en el sentido de que es un poco el deporte que puedo tener. Si yo me pongo 3-4 pantallas, que esto es algo bastante habitual para mí en los juegos, pues puede ser el que tenga de fondo, ¿no? Para ir siguiendo y tal, viendo a ver un poco cómo va la competición. Entonces lo voy a poner si no hay otra cosa. Vamos ahora con la gimnasia artística, que es otro de los grandes deportes de los Juegos Olímpicos, un deporte que tiene una dificultad enorme, que también produce algunas de los grandes triunfadores, digamos, de los Juegos Olímpicos. Creo que los 3 grandes deportes olímpicos por excelencia son atletismo, natación y gimnasia. Y es verdad que diréis, bueno, pero es que tiene ese componente subjetivo. Bueno, creo que es más fácil entender lo que está pasando, aunque no sea un gran experto, pero con la ayuda de los comentaristas y entender un poco lo que está pasando. Sí que es verdad que deja un poquito ahí abierta la cosa, pero lo voy a poner en top, en voz. Por delante del mountain bike incluso. Creo que es un gran deporte y que los Juegos Olímpicos sin la gimnasia artística no serían iguales. La gimnasia rítmica sí que la disfruto un poquito menos, me parece también un deporte que tiene su público y que merece la pena verlo, porque además dura pocos días y pues está bien reservar esa fecha. España llega, creo que con grandes opciones, a París 2024, pero creo que lo que tengo que poner en, si no hay otra cosa, por delante de la natación artística estaría seguro. No sé, a ver, aquí hay pequeñas diferencias, ¿eh? Ya os digo que quizás si me pilláis en otro día, pues lo pongo en la categoría de arriba. Pero vamos a dejarlo por ahí. Y aquí viene la gimnasia de trampolín,
Un deporte que creo que pasa como con el BMX, que creo que nunca he visto en directo en los juegos, algún highlight y tal. Y un deporte en el que se ha clasificado España por primera vez en estos Juegos Olímpicos de París, por partida doble además. Y bueno, un deporte que probablemente sea de los más desconocidos de los Juegos Olímpicos. Es hacer un ejercicio muy complicado. Os estoy dejando por aquí fotos encima de una cama elástica, básicamente. Sí que es verdad que lo voy a poner en si no hay otra cosa también, porque no es un deporte que vaya a estar en mi agenda especialmente, pero la verdad que tengo bastante curiosidad este año. Tengo bastante curiosidad, así que lo voy a poner arriba, no os voy a engañar. Lo voy a poner arriba, además es parecido un poco al salto del trampolín, quizás me lo podéis comprar. Vamos a ponerlo ahí, porque me acabo de dar cuenta de que tengo bastantes ganas de verlo este año. Vamos con el balonmano, probablemente el deporte de equipo más seguido por detrás del baloncesto, al menos en España, no sé cómo lo veréis en otros países. Un deporte que también me parece tremendo, que siempre he seguido mucho, sobre todo en mundiales europeos. La Liga Española es verdad que últimamente está demasiado dominada por el Barça, pero creo que es un deporte que merece muchísimo la pena que os intereséis por él. No sé si os ayudaré a descubrir alguno de ellos, y que lo voy a poner en la categoría más alta por delante de la gimnasia artística, yo creo. Podría disputárselo, pero sí, un grandísimo deporte. Esto es el judo, un deporte que me sorprendió bastante en los Juegos de Tokio porque vi algún combate durísimo. O sea, creo que yo por lo menos tenía una imagen como un deporte que sí es un arte marcial, obviamente es muy exigente, pero menos duro que a lo mejor el boxeo, otros deportes así. Pero de verdad que vi gente que acababa tremendamente reventada, y pensad que son gente que compite todos sus combates en el mismo día porque se va haciendo por peso. Un deporte tremendamente exigente en el que España últimamente se ha llevado pocas alegrías. Yo todavía no he visto una medalla en directo de España en judo, y siempre llevamos a bastantes judocas. Creo que tiene que estar en la categoría central. Y bastante arriba. La verdad que tengo bastantes ganas de, a lo mejor no pasarme todos los juegos viendo judo, pero sí de reservar bastantes huecos para ello. Así que se va a ir detrás del badminton. Vale, aquí tenemos el karate, que no está en los Juegos Olímpicos, recordad. Tiene dos modalidades: la kata, que es esto que os estoy dejando por aquí, un componente mucho más como expresión artística, y el kumite, que es más enfocado al combate. Kumite, tengo que decir que creo que no vi en los Juegos Olímpicos de Tokio, así que no debería ponerlo, pero bueno, por ponerlo pues vamos a ponerlo si no hay otra cosa. Y la kata, que la verdad que tengo que decir que se va a ir aquí porque no es un deporte que me parezca nada entretenido para mí. Entiendo que es altamente difícil, pero creo que es difícil enganchar a la gente, y eso que en los Juegos Olímpicos de Tokio nos llevamos un oro y una plata en las dos categorías, o sea que arrasamos. Me estoy dando cuenta de que menos mal que tenemos el béisbol, el softball y la kata, que son los deportes que han quitado precisamente para llenar esta parte de abajo, porque si no me estaría quedando muy vacía. Así que oye, supongo que el COI está de acuerdo conmigo en los deportes que ha quitado. El pentatlón moderno, que es un deporte que bueno, viene de la antigua Grecia, por eso se llama pentatlón moderno. Os dejo por aquí un vídeo en el que os explico cómo eran los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, en los que había algunas pruebas de atletismo y una de lucha. Aquí se incluyen en cambio hípica, una carrera, otra carrera de natación, esgrima y tiro. Un deporte que tampoco he seguido demasiado. Me gusta eso de combinar diferentes deportes, pero creo que la gente no lo ve como moderno, precisamente. Y de hecho el COI también lo ve así, y va a quitar la hípica también por algunos problemas con los caballos, porque se vio a una competidora maltratando a uno de los caballos, porque además no son los caballos con los que ellos compiten, como pasa en hípica, sino que son caballos que se te asignan por sorteo, digamos. Entonces, claro, no puede ser que responda mal el caballo a lo mejor y que se le maltrate. Entonces se va a sustituir por una carrera de relevos. Que por cierto, otras de las opciones eran tan rocambolescas como una carrera de drones, una pelea de almohadas. Bueno, fue bastante curioso ese proceso de elegir el deporte que lo sustituirá en los Juegos de Los Ángeles, en estos de París, en los últimos que están en la hípica. Creo que lo tengo que poner aquí, en esta categoría. Tengo ganas de verlo también este año, la verdad, pero vamos a ponerlo por detrás de la esgrima. Yo creo que ahí va bien. Se viene ahora el remo, otro de esos deportes que tiene bastante presencia en los Juegos Olímpicos. Es parecido al piragüismo, quizás como tiene algo menos de tradición y lo he visto menos y estoy menos enterado de los grandes deportistas, pues lo voy a bajar un poco. ¿Remo o judo? ¿Qué prefiero? A día de hoy judo, la verdad, y tiro con arco. Lo voy a poner aquí, entre el tiro con arco y el boxeo. El rugby 7, otro deporte que se incorporó en 2016, igual que el golf, que creo que ha sido un grandísimo acierto. Me parece muy dinámico, muy entretenido, son partidos muy cortitos. Os recomiendo que veáis Rugby 7 si no lo habéis visto. De hecho, tengo un amigo que fue hace poco a unas series mundiales de Rugby 7 que fueron aquí en Madrid y no sabía nada y le gustó mucho. Y yo tengo esa sensación también con el Rugby 7, que estoy siempre pendiente, la verdad. O sea, no va a España, por ejemplo, en estos Juegos Olímpicos, y aún así sí que voy a ver bastante Rugby 7. Lo voy a poner por delante del... Lo voy a poner aquí, me apetece mucho ver Rugby 7, lo voy a poner el primero de siempre pendiente, la verdad. Viene la vela, el deporte que más medallas ha dado a España. Un deporte que de pequeño era un poco hater, probablemente no entendía, igual que el golf, no entendía la dificultad que hay detrás de cada deporte al final.
pero que me sigo ratificando en que no es el deporte más fácil de seguir por la tele. Es verdad que con buenas retransmisiones últimamente es un poco más fácil de enterarte de lo que está pasando, pero depende mucho del viento y tal. Entonces lo voy a poner si no hay otra cosa así. Y lo voy a poner por delante de... por detrás de la gimnasia rítmica. Vamos a separar ahí gimnasia rítmica y natación artística. El tiro. El tiro, un deporte que también tiene gran presencia, con muchas pruebas en los Juegos Olímpicos, aunque siempre van cambiando muchas. Por ejemplo, ahora ha desaparecido la modalidad de trap, que ganamos un oro en Tokio. El tiro depende mucho de cómo me levante, yo creo, para ver lo que me gusta o no, ¿sabes? Es un deporte que también creo que puede relajar, como este de los saltos de trampolín. No es un deporte quizás trepidante, pero además es muy abierto, ¿no? Lo que os decía antes, que valoro en contra, que sea un deporte en el que hay pocas sorpresas, pues creo que en el tiro es todo lo contrario. Al final todos tienen una grandísima precisión y depende un poco del día que tengan. Así que creo que se va a ir a... ¿Sabéis lo que creo que voy a hacer? Voy a bajar el BMX, porque al final creo que me interesa, pero todavía no lo sé, por decirlo de alguna forma. Y voy a subir el tiro a donde estaba el BMX, ¿vale? Creo que es más justo porque al final lo he seguido más. Tenemos ahora el skate, uno de esos deportes que apareció en los Juegos de Tokio y que seguirá en París, que probablemente todavía tenemos que dejarle un poquito de tiempo, me tenéis que dejar también a mí para que pueda valorarlo por disfrute. No sé qué opináis de la inclusión de estos deportes, digamos, más modernos. Creo que el skate pues va un poquito de la línea de a lo mejor la gimnasia rítmica. Es un deporte que creo que es bastante espectacular para verlo por televisión, aunque sea difícil a lo mejor de valorar. Tengo ganas de ver el hockey, así que voy a ponerlo... Me pasa un poco como con la gimnasia de trampolín, ¿no? Que tengo ganas de verlo, así que vamos a ponerlo ahí, detrás de la gimnasia de trampolín. La escalada, un deporte que precisamente también se instauró en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero que a mí me flipó. Además el oro de Alberto Gines fue de lo que mejor recuerdo y de lo que más me emocionó de esos Juegos Olímpicos. Y es que tengo muchas ganas de verlo. Este año se ha separado, en vez de ser solo una prueba que combina velocidad, es decir, escalar muy rápido y escalar bloques muy difíciles. Se ha separado, por un lado la velocidad y por otro lado las pruebas de bloques y dificultad. A mí me gustaría que hubiese una prueba que juntase a todos, ¿no? Porque creo que de alguna forma busca el escalador más completo y creo que le da bastante gracia. Pero se va a la categoría más alta, sí. O sea, me encanta y creo que es el deporte del futuro, de alguna forma. O sea, creo que es un deporte que engancha mucho. Alguna vez que he ido a algún rocódromo hay mucha gente joven allí. Y lo voy a poner el tercero, por delante del balonmano, quizás un poco a nivel pedrada personal, pero os recomiendo mucho que sigáis la escalada. Tenemos ahora el surf, otro deporte nuevo. Vinieron muchos en los Juegos de Tokio a modernizar y a buscar atención joven. Y bueno, no sé, sí que me acuerdo de ver un poquito de surf, no mucho. Es otro de esos deportes en los que debuta España en estos Juegos Olímpicos. Me interesa mucho, por cierto, estoy hablando siempre desde mi perspectiva de persona de España, porque creo que es algo que marca mucho cómo vives los juegos y un poco que está dentro de la cultura. Pero me interesa mucho que me digáis los deportes que vosotros valoráis más en otros países, ¿no? O si lo veis de alguna otra forma. El surf creo que necesita más tiempo, por lo que vi. Era bonito, pero dependía mucho de las olas que hubiese y tal. Eso me parecía un poco rollo. Así que bueno, estaré pendiente de estos juegos para cambiar mi opinión, pero se va a ir al penúltimo, a este. Y se lo está haciendo más larga la tier list ya. Y vamos a poner, pues un poco el nivel de la vela. Por delante de la vela, porque tengo un poquito más de incertidumbre por ver cómo es, pero un poco ahí. Y ya nos quedan poquitos deportes, la verdad, espero que no se os esté haciendo largo el vídeo. Y nos vamos con la natación, primero la natación en aguas abiertas y luego la natación, pero bueno, vamos a valorarlo un poquito a la vez. La natación es otro de esos grandes deportes, probablemente después del atletismo el más reconocible de los juegos, aunque a mí me parece mucho menos entretenido que el atletismo, porque me parece menos dinámico y menos diverso, ¿no? El atletismo, dentro de él hay como muchos mini deportes, digamos. Pero bueno, la verdad que las carreras son muy entretenidas y también pues, nos dan a grandes leyendas de los juegos. Sin embargo, lo voy a poner en la de siempre pendiente, porque creo que es la definición, y lo voy a poner detrás del rugby 7 y del ciclismo. ¿Vale? Sé que mucha gente quizás lo pondría arriba, pero bueno, es que lo voy a poner un poquito más atrás, lo voy a poner aquí, ¿vale? Porque creo que a nivel personal, pues podría estar en de una o ahí. Sí que es verdad que es que en los Juegos Olímpicos de Tokio no vi casi nada de natación porque eran de madrugada, lo pusieron en prime time estadounidense y entonces no vi casi nada y estoy un poco desenganchado de la natación. Quizás en estos pues me vuelva a enganchar, ¿no? Y la natación en aguas abiertas creo que es envidiable, o sea, admirable, mejor dicho, la capacidad de la gente para nadar 10, no sé si la prueba más larga son 10 kilómetros. Sé que en los mundiales de natación hay 25 kilómetros, o sea, una locura. Pero es muy difícil seguirlo por televisión, porque creo que queda algo sucio, mucha gente y tal. Entonces, por eso creo que se va a ir a de una,
por delante de el... Mira, me parece un poco como el hockey, por lo que os he dicho. Así que va a ir detrás del hockey. Donde hace estos parones, pero es que según se van haciendo grandes las categorías, se me va descuadrando el ranking y quiero que lo veáis bien. Viene el tenis de mesa, ya nos quedan unos 10 deportes solo. El tenis de mesa me parece un deporte muy dinámico. Otros de esos deportes, como me ha pasado antes con el rugby 7, que aunque no vaya a haber opciones españolas, quiero sacar un rato sí o sí para verlo, porque es otro de esos deportes que a lo mejor no ves en el día a día. Me gusta menos que el rugby 7. Me gusta más que el badminton. Así que lo voy a poner al final de esta categoría, por detrás del piragüismo. Esto es el taekwondo, que es mi arte marcial favorita dentro de los Juegos Olímpicos, porque me parece más fácil de ver, aunque han cambiado el formato de puntuación. Antes los combates eran muchos más puntos y ahora se puntúa de una forma más difícil, diría, o sea, como que es más difícil conseguir puntos. Y a mí no me gustó mucho ese cambio, pero aún así también estoy siempre pendiente. Adriana Cerezo es una de las grandes deportistas españolas que merece la pena seguir, así que se va a ir a por detrás de la natación. Y por ese cambio de formato, a ver si me vuelvo a reenganchar en estos juegos también. El tenis, un deporte que además practico, que sigo muchísimo, que es verdad que los Juegos Olímpicos puede pasar un poco como en el fútbol, en el sentido de que no es la gran cita, ¿no? Están por delante de los Grand Slams y tal, pero sí que creo que a diferencia de ello, pues bueno, los grandes deportistas también, Djokovic, Nadal, ahora Alcaraz, ansían con ser campeones olímpicos y suelen acudir casi todos. Algunos faltan y tal, en este caso más chicas que chicos van a faltar. Pero siempre pendiente y es que nos da grandes historias el tenis, además de que me parece un deporte muy divertido de seguir y también un poco va de esos list, así que va a ir aquí, en la categoría más alta, sí, sin duda. El triatlón, otro deporte que me parece increíble lo que hacen los atletas, así que sí, también me gustaría estar siempre pendiente del triatlón. Las dos categorías primeras serían como, siempre que esté este deporte voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces tiene que ir entre las dos primeras, sí que se va a ir al final de la segunda, sí. Yo creo que está bien. Hay carreras de relevos en triatlón, desde los Juegos Olímpicos pasados, que bueno, también merece la pena seguir. Y tenemos aquí el voleibol, ¿es voleibol o voleiplaya esto? No, esto es voleiplaya. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de ellos a la vez. El voleibol me parece un deporte tremendo. También la verdad es una pena que en España no tiene mucho seguimiento. No sé cómo va en otros países. Últimamente estamos un poquito de capa caída, pero me parece brutal. Partidos tremendamente largos. O sea, creo que es de los deportes que, pues sí, probablemente el que más largo pueda ser, más allá de una maratón. Pero es que, sí, no, es más largo un partido de vóley que una maratón, sí, desde luego. Con los tiempos que hacen ya la maratón, que están en torno a las 2 horas. El voleibol se va siempre pendiente de cabeza. Y se va de los primeros. Sí, de hecho tiene que estar por delante del rugby 7, yo creo, aunque sea por tradición. De hecho es que lo voy a poner aquí. Es que me está apeteciendo mucho ver voleibol. Esto me está pasando que ya veis, o sea, me pasa un poco improvisando, pero muchísimas ganas de ver voleibol. Y el vóley playa también creo que es un deporte que tiene un hueco muy bien en los Juegos Olímpicos, como que está muy bien ubicado ya. Lo que os decía antes del baloncesto 3 contra 3. Este año va a ser muy bonito verlo con la Torre Eiffel de fondo en los campos que han hecho para París. Sí que me atrae un poco menos que el voleibol, porque, no sé, me parece como una versión un poquito más light, pero también es uno de esos deportes que protagoniza todos los juegos, porque está de principio a fin, y por tanto vamos a ponerlo en siempre pendiente. Y os digo que me parece un poquito como el baloncesto 3 contra 3, pues vamos a ponerlo ahí, por delante, por esa mayor tradición. El waterpolo, otro deporte que tiene un gran hueco dentro de los Juegos Olímpicos. Me gusta menos que el balonmano, el baloncesto o el voleibol. Me gusta menos que el rugby 7. Grandísimas opciones para España en waterpolo. Puede que nos volvamos con 2 medallas, no me extrañaría nada. Nada, la segunda categoría también, y va a estar... Voy a poner por detrás del rugby 7 un poco a nivel personal, ¿no? De decir, me gusta creo que menos, pero estoy más pendiente de él, así que creo que es un buen equilibrio. Vale, última vez espero que se me descoloca la tier list, pero es que están siendo muchos deportes, al final son 50. La halterofilia. Deporte que está bastante cuestionado, como os decía antes, con el boxeo, pero este más, sobre todo porque ha habido muchos problemas de dopaje. Países que sistemáticamente han visto como sus atletas acababan descalificados años después, y eso creo que enturbia mucho. De hecho, se ha hablado de que se iba a quitar la halterofilia de los Juegos Olímpicos, al final resiste. Sí que me parece divertido, la verdad, ver halterofilia de vez en cuando, pero yo creo que lo tomaré en si no hay otra cosa. Al nivel de la esgrima, no, por detrás de la esgrima, la verdad. Por detrás de la vela, lo voy a poner. Vamos ahora con la lucha, otro arte marcial, uno que no suelo seguir mucho.
España no lleva representantes en este deporte este año, así que se va a ir a Si no hay otra cosa también, o aquí. Y voy a poner la natación artística delante de la halterofilia. Y nos queda el breakdance, el último en llegar al programa olímpico. No sé qué os parece, cómo valoráis esta inclusión en los Juegos Olímpicos, un poco en la línea de esos deportes urbanos de 2020, como el skate, ¿no? O el surf incluso. Yo me voy a tirar el triple aquí porque no lo he visto en los Juegos Olímpicos, obviamente, porque es imposible. Pero bueno, por un poco lo que me puedo imaginar, y ya cuando lo vea, estaré atento, pues en mis redes sociales os contaré si he acertado esta valoración. La verdad que no sé, estaba pensando, no sé si es un formato eliminatorio, porque sí que he visto alguna competición que creo que estaba dentro del marco de Red Bull, de breakdance con un competidor, luego el otro, y bueno, creo que puede tener ahí sus huecos, y es así, me gustaría bastante verlo, y creo que podría estar por delante del skate o por ahí. Pero bueno, creo que voy a ponerlo en Si no hay otra cosa, porque los otros tienen que tener un hueco ya más exclusivo, ¿no? Y no merecería ponerlo por delante de la esgrima, por ejemplo. Así que lo voy a poner aquí, ¿vale? Como creo que puede ser como el surf, creo que puede ser más divertido que el surf, realmente de ver y más espectacular. Así que lo vamos a dejar así. Así ha quedado Meet Davis con 8 deportes en lo más alto. Se ha colado ahí el voleibol, que quizás era el que no me esperaba antes de hacer esto. Me gustaría que me dejaseis en Twitter o por donde podáis vuestras tier-list, os las retuitearé porque creo que es un ejercicio muy interesante. Y si no, pues en los comentarios me podéis decir cuáles son vuestros deportes favoritos, los deportes que a lo mejor no os gustan, que hateáis, que quitaríais de los Juegos Olímpicos. No sé cuáles incluiríais. En 2028 tendremos nuevos deportes muy tradicionales, sobre todo de Estados Unidos, como el flag football, el lacrosse, el squash, el béisbol que ya hemos dicho antes y el cricket, que va más para los de 2000. Bueno, no, el cricket no es tan popular creo en Estados Unidos, pero es un deporte muy seguido a nivel mundial, aunque aquí no lo sea. Y nada, dadle un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos si vais a estar atentos a los Juegos Olímpicos porque ya tenéis muchos vídeos en el canal sobre ello y vais a tener más aún. Y ya os digo, en 2 días tenéis toda una entrevista con Antonia Daimiel, que es una oportunidad tremenda para mí, tengo muchas ganas de subirla. Muchas gracias por ver el vídeo entero, si habéis aguantado hasta aquí viendo cómo coloco 51 circulitos, y nos seguimos en los Juegos de París, nos vemos, chao.